Let's go. Let's go. Calle 11 hoy hace esquina con Enrique González. ¿Sabe qué hay aquí? El Museo del Chopo. Y este viernes el Chopo tiene arranque de exposición, los elementos del Vogue. Tengo aquí a sus artífices, les agradezco mucho que me acompañen. Y a ver, déjame comenzar preguntándote, para mí Vogue es una revista, ¿son los elementos de la revista o de qué va esta exposición? ¿La pagó la revista o de qué va? No, creo por desgracia no la pagó la revista todavía. Pero el Vogue es un tipo de danza afrolatina que nace en las comunidades homosexuales y transexuales del Nueva York de los años 30, ¿no? Ese momento finales de los años 20, principios de los 30, donde hay este renacimiento de Harlem, donde nacieron muchas manifestaciones culturales, como por ejemplo el jazz, ¿no? Y que había, bueno, digamos, unos entornos pues permisivos, ¿no? En donde ciertos elementos sociales más, digamos, minoritarios o disidentes podían tener lugar, ¿no? En este caso se producían enormes concursos de belleza para más de 2000 personas travestidas, que en aquel momento eran muy importantes y muy fuertes, y ahí empezaron a nacer unas características de esto que se llama la cultura ballroom o el vogue, que era precisamente pues eso, un lugar donde estas personas, digamos, que no pertenecían al común de la sociedad o a lo que era visible en aquel momento, de repente pues tenían una presencia, estaban en boga, ¿no? ¿Cómo pasa del vogue o de estar en boga a una revista de moda hoy donde no hay modelo que no quiera poner su rostro? Yo me preguntaría si el nombre del vogue viene precisamente de ese movimiento o es lo contrario, ¿no? Pero en realidad, a ver, durante, digamos, los años 70 y 80, digamos que el movimiento por los derechos civiles de los afroamericanos en Estados Unidos, pues consiguió, digamos, muchas cotas de respeto y mucha evolución, pero digamos que todo ese movimiento siguió siendo un movimiento centrado en digamos, la sexualidad heteropatriarcal o estándar, ¿no? Del hombre y la mujer, el sexo binario, etcétera, y pues estos, digamos, cuerpos diferentes, transexuales, travestis, homosexuales, fueron ganando terreno por su propio lado, ¿no? Esto fue articulando poco a poco espacios seguros donde ellos podían bailar, donde ellos podían tener sus lugares de disfrute, y eso articuló este movimiento que se llamaba el vogue. Let's go. Tengo también aquí a José Luis Paredes, Pacho para todo el mundo. Un gusto Director que estén aquí. Director del Chopo. Pacho, ¿por qué aquí? ¿Por qué el ¿Por qué en el Chopo? Chopo? ¿Por qué en el Chopo? Bueno, hay que recordar que el Chopo a partir de 1975 se inaugura como parte de la UNAM, como museo dedicado al arte y la cultura. Antes fue el Museo de Historia Natural, que todo el mundo lo recuerda por eso, pero a partir del 75 se emplaza aquí como una ventana de difusión cultural UNAM, al norte de la ciudad, un barrio popular sin acceso a infraestructura cultural. Se vuelve muy importante y fue un museo no de manera programática, sino pragmática, muy abierto al entorno, muy poroso a las nuevas expresiones culturales, digamos los movimientos de género, el movimiento feminista, el movimiento gay, la Semana Cultural Gay que se hacía aquí desde entonces. En ese entonces que el rock era mal visto, perseguido, estigmatizado y reprimido incluso, esta fue una de las instituciones que abrieron sus puertas al rock, al punk, a las nuevas prácticas del performance o de las artes visuales, a la experimentación, y todos estos campos o prácticas culturales se contaminaban entre sí. Hoy en día, varias décadas después, desde el 2012 que estamos aquí trabajando, hemos fortalecido esta vocación fundacional del museo y estamos justamente queriendo presentar, programar distintos proyectos que apelan a ese diálogo entre el arte y la calle, entre el arte y la subcultura. Tiene distintos espacios la exposición. Veo detrás de nosotros un salón de baile, pero no es lo mismo que observé al frente. A ver, cuéntame un poco cómo organizaron el espacio para la exposición. Sí, la exposición está dividida en 3 salas del museo. Inicia en la sala Helen Escobedo,
continúa en Sala Rampas y remata, diría yo, con este proyecto que vemos a nuestra espalda, que es un diseño específico para el ballroom de la exposición Vogue. Se hizo ya en el Centro de Arte CA2M en Móstoles y esta es la segunda versión adaptada para el espacio de la Sala Sur del Museo del Chopo. Ahora te toca a ti traer el cuerpo y ponerlo en juego en la exposición. Así es. Tu papel aquí es el de la bailarina. Exactamente, al igual que con muchos bloggers, blogueras, performance que se encuentran en estos espacios, justo por la comodidad de sentirse en libertad de expresión al momento de bailar, de caminar, de mostrar la cara, la cuerpa, lo que fuera. Es por eso que elegimos este tipo de espacios para manifestarnos. Lo que está en el centro de la exposición es el cuerpo humano, ¿no? El cuerpo humano, dicen que somos animales racionales, pero es quizá un invento de la filosofía. Somos sobre todo cuerpo, ¿no? ¿Cómo haces para que sea el cuerpo quien ocupe el centro de la exposición? ¿Y cómo te traes una discusión que nos planteabas, surge de la música y el baile a un museo? A ver, quiero decir, lo que está en juego en esta exposición, que es lo más importante, es precisamente entender cómo la performance afroamericana, digamos, la historia del arte de la performance afroamericana, desde los años 60, sobre todo hasta hoy en el arte contemporáneo, en realidad está trufada precisamente por esos movimientos tanto del baile como políticos, a todos los activismos de calle. Digamos, poner el cuerpo como Ania lo hace en el baile y ponerlo en público tiene lo mismo que ver que poner el cuerpo en una manifestación, ¿no? Sobre todo pensando en esas minorías étnicas que efectivamente lo han tenido muy difícil a lo largo de casi todo el siglo XX, ¿no? Entonces, traer todos esos movimientos en la exposición, ¿no? Que arranque, por ejemplo, con los Black Panthers en el podio de las Olimpiadas del 68 aquí, ¿no? En México, o que continúe precisamente con artistas tan importantes como David Hammonds o como Adrian Piper, que fueron realmente los primeros que pusieron el cuerpo negro dentro de las salas de exposiciones de los grandes museos blancos americanos, ¿no? Pues esa línea de trabajo hasta llegar al presente y terminar con un ballroom precisamente donde esos cuerpos, aquí en México, digamos, diseminados, distintos, todas esas partes puedan estar aquí, puedan representar la fuerza que tiene ese mismo movimiento político, pues creo que es lo central, ¿no? O sea, eso hace, digamos, lo importante que es un museo, ¿no? Un museo está hecho también para los cuerpos que vienen a visitarlo y que todos esos cuerpos quepan, creo que es todo un trabajazo muy importante que aquí hacen. Así es. Ahora, la piel es el pergamino donde se escribe casi todo. Y en efecto, se escriben las distintas coordenadas de la identidad, Pacho. Es decir, en efecto, es cuerpos, decías, al origen de afrodescendientes, al mismo tiempo drags, al mismo tiempo bailarines, al mismo tiempo pobres. Lo que se llama esto de cruzar secciones o identidades, interseccionalidad, para decirlo en términos elegantes. Bueno, sí, nuevamente esta es una de las vocaciones del museo. Como hace rato te estaba diciendo, de entrada aquí venían los punks, se reunían, ese día inauguraba una exposición gay y a las 3 semanas los punks estaban marchando con su propio contingente en las marchas gays, en los 80, en los 90. Entonces justamente aquí es un lugar de cruce y también muy interesante en esta exposición es un cruce entre, llamémoslo así, las expresiones que podrían ser consideradas vivas o de artes vivas como el baile, que tradicionalmente no entra al museo porque tiene que ser algo pues visual y bidimensional, o aquí se van a encontrar. Y menos el baile de salón popular. Menos el baile de salón popular, aunque también, digamos, desde el origen de este museo se abrió a los bailes de salón mexicanos. En este caso viene algo que se origina en Nueva York, pero como muchas de las subculturas o contraculturas se han globalizado. El punk, el hip hop, han arraigado en los barrios bajos del planeta, entre otros en los barrios mexicanos. A partir de alrededor de 2015 empezó a haber una escena de voguing en México y eso es lo que también aquí va a tener lugar. Si bien la exposición, que es un diálogo desde el arte hacia estas expresiones subculturales, si se quieren nombrar así, a su vez aquí va a haber la presencia de los bailarines locales, es decir, la parte expositiva habla del origen histórico de Nueva York
y la parte local, la escena local se va a expresar aquí en vivo, digamos. De esta colonia, de este barrio. Pues de los barrios de la ciudad, porque además ya es una escena nacional, ya hay varias ciudades del país donde hay voguing, y no solo va a haber bailes aquí o balls o concursos de voguing, sino también va a haber mesas de reflexión, porque esta exposición nos sirve para pensar todas esas tensiones que contienen los distintos movimientos contraculturales o subculturales, por ejemplo, la tensión entre el subterráneo y el mainstream, que fue también, va a haber aquí una pieza donde está Madonna cuestionando el video de Madonna del Vogue, que fue criticado porque se dijo que robaba la cultura underground del voguing. Entonces digamos que todos estos aspectos que plantea la exposición suceden en muchas escenas con las que hemos trabajado aquí en este museo. Cuéntame cómo entraste tú al Vogue. Hay muchas puertas de entrada a mover el cuerpo. ¿Por qué esa? ¿Cómo llegaste? Llegué porque yo antes me dedicaba al hip hop y me fui a entrenar a Los Ángeles y estando allá conozco unas batallas de Vogue. Y de pronto llego y al espacio y toda la gente iba, para mí era disfraz, ¿no? Era como iban disfrazados, iban como con tanta libertad y empoderamiento que dije, yo quiero hacer esto, yo quiero dejar de copiar coreografías, dejar de estar como frente a un espejo imitando lo que me enseña un maestro y por qué no mejor moverme a partir de lo que siento, ¿no? ¿Por qué no mejor expresarme a partir de lo que vivo, tanto en mi ciudad, en mi casa, en mi país? Porque también estando en Los Ángeles y estando en un país ajeno en donde también existe el racismo y existe la discriminación hacia los latinos, era como de, tengo necesidades de bailar así. O sea, el Vogue se lo han apropiado también las y los latinos. También nace gracias a las y los latinos. Ahora te pregunto a ti, ¿cómo te vuelves curador de esta exposición? ¿Cómo entraste a esta...? Digamos, yo también como emigrante latino, de otra manera, porque en este caso es español en París, ahí es donde yo me relacioné con el voguing a principios de los 2010. Digamos, allí la escena comienza un poco antes que aquí y precisamente, pues, digamos que yo vivía también un racismo estructural contra el sur, en este caso en la capital de Francia, y como homosexual... Es que en París dicen que África comienza en los Pirineos. ¿A eso te refieres? Es un estigma discriminatorio, sin duda. Yo era de origen africano allí y esto me llevaba a que, a pesar de mi color de piel, pues efectivamente viviese pues unas situaciones un poco complicadas, ¿no? Y los balls, pues precisamente allí te permitían sus fiestas, sus bailes, sus cosas, pues vivir de una manera que no podías tener en otros lugares. Lo que pasa es que lo más importante para mí fue entender cómo de repente al echarte en una manifestación en la calle o protestar precisamente en las instituciones culturales francesas por la falta de presencia negra, igual que en Estados Unidos en el año 71, pero en 2010, pues veía las mismas actitudes, los mismos gestos de cuerpo que realmente coincidían perfectamente, ¿no? El activismo y los balls, digamos, el hedonismo, en realidad estas fiestas era un hedonismo crítico, ¿no? Y de golpe ahí se volvía algo importante, ¿no? Como buscar conseguir presencia de esa gente o visibilidad dentro de unos ámbitos era el mismo, ¿sabes? Era el mismo gesto. Me confunden un poco. De lo que se trata es de tomar control del propio cuerpo o que el cuerpo tome control del espacio público o por lo menos incida, lo afecte de tal manera que lo libere. Bueno, se trata realmente simplemente de generar la posibilidad de que esas formas de vida puedan existir y puedan coexistir con otras. Precisamente se trata de generar un espacio en el que convivir con esas cosas pues sea normal y no nos provoque pues esos exabruptos que a veces se generan en sociedad, ¿no? Frente a lo diferente o a lo que no se entiende. Pues el Vogue, digamos, que contribuye muchísimo a que precisamente esos lugares pasen y bueno, pues que Madonna se apropie de ello, pues al final no sé si tampoco es tan malo, ¿no? En el sentido de todo lo que genera en posterior, ¿no? O sea, cierro con esto, Pacho, pues en efecto que del subterráneo suba al primer piso y luego se eleve hasta el penthouse. Es algo que ha ocurrido siempre, ¿no? Y seguiría ocurriendo. Y es mejor, ¿no? Que lo contrario, que desde el penthouse impongan 2 o 3 Bueno, coreografías. definitivamente es mejor que las imposiciones. Desde luego, estos son tensiones de ida y vuelta constantes. Cada nueva generación se lo vuelve a reapropiar de otra manera a cualquiera de estos movimientos que hemos mencionado. Y eso es parte de, digamos que esta posibilidad o esta forma de reivindicar la crítica, la resistencia desde la fiesta
y lo corpóreo, es algo que quizá la izquierda convencional no ha reivindicado lo suficiente y que sin embargo alrededor del planeta, por lo menos desde los 70, hace rato tú y yo hablábamos de casos del siglo XIX, es una constante, ¿no? Esa forma de exigir y conquistar los espacios, entre otros tu propio cuerpo, de una manera lúdica y muy personal, generando comunidades en red, digámoslo, incluso previo, antes de las redes internauticas, es una constante de las contraculturas y desde luego el mercado se los apropia, te lo vende, la música disco llega a México como un elemento muy comercial de consumo, sin embargo tiene también su origen en escenas de resistencia, incluso de culturas de baile también gay que reivindicaban el cuerpo y finalmente al comprarlo también a lo mejor tú lo puedes comprar de una manera consumista, pasiva y imitativa, pero hay muchos otros que no, que lo consumen y lo practican y le dan también una perspectiva crítica. El ejemplo es por ejemplo, un tornamesa, alguien descubrió que darle vuelta atrás genera un ruido extraño y se vuelve una contracultura. Entonces, si la publicidad te pedía que compraras para ser moderno en México y tuvieras tu consola en tu casa tipo sueño americano, de repente alguien descubrió que podía generar un campo cultural distinto como el scratch del DJ, ¿no? Entonces estas tensiones están todo el tiempo. Todo el tiempo andando. A ver, yo vengo el viernes. Por favor. ¿A qué horas? A ¿Y las qué voy 7 a toparme? en punto, ¿Y por quién favor. está invitado? A ver, despacio. Mira, están invitados todas las madres, que son las madres, digamos, son las líderes de cada una de las casas del Vogue de la Ciudad de México. Están invitadas todas sus hijas e hijas. Hijis, está invitada toda la comunidad de Santa María de la Ribera, toda la comunidad de la ciudad. Les esperamos puntuales porque a las 8 de la noche vamos a... O sea, puntuales a las 7. A las 7 para que tengan tiempo de recorrer con calma la exposición y a las 8 voy a iniciar un concurso de baile que se denomina Ball. Para este caso la temática es Purple Ball, entonces el dress code es morado. O El código de púrpura. vestidos. Exactamente. ¿En los que bailan o todos tenemos que venir Los que bailan... ¿O los observadores también morados? Los que bailan sí o sí. Los Bolleristas invitados en morados. apoyo. Ok. Entonces les invitamos que vengan con tiempo porque va a ser el concurso. Llevamos en este momento 57 personas inscritas. Entonces, si quieren saber, despejar dudas de qué es el ball, cómo se baila, cómo es que justo el cuerpo se empodera y se radicaliza, pues que nos acompañen este viernes. Este viernes. Este No, viernes, otro, no el anterior. viernes El 15 de Viernes noviembre 15. 2019, 7 de la noche, Museo Universitario del Chopo, Metro Revolución o Metro El Chopo. No, mire, mejor anuncio no es posible. Perdón, Metrobús. Nos vemos aquí el viernes y de vuelta en el estudio en unos minutos. Corte, esto es Calle 11. Walk the catwalk.